una oferta que nos hizo Javier, vecino de aquí del barrio, que había estudiado el tema este de lo del frente de la guerra en Carabanchel, y nos pareció pues preciosa la iniciativa, además coincidiendo que hoy precisamente se cumplen los 85 años que los golpistas y fascistas entraron en Carabanchel Alto. De hecho, la plaza que hay detrás de la iglesia se llamaba 6 de noviembre, en recuerdo de cuando entraron las tropas golpistas a Carabanchel Alto. Ahora se llama 6 de diciembre. La plaza por lo menos ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de mes y ya por lo menos no tiene esa connotación de apología del golpismo y de la dictadura y del fascismo, ¿no? Y luego mañana que haremos la ruta, pues es el aniversario de la defensa de Madrid, como conocéis perfectamente, ¿no? Porque el lugar de cita va a ser a las 10 de la mañana en el metro de Carabanchel Alto. La boca de metro de Carabanchel Alto, que hay una pequeña plazoletita, ahí a las 10 de la mañana. Y yo creo que, bueno, ahí hay una mesa de Cefrema y otra donde está el Ateneo, si queréis colaborar, porque, bueno, nos financiamos para pagar de todas cosas del local, pues a base de colaboraciones y tal, o si queréis tomar una cañita también para comentar esto, y también repito, es una forma de financiar, porque esto es un local ocupado, sino que es un local que tenemos que pagar el alquiler todos los meses. Y sin más, pues agradecer un montón a Javier Ejido, seguramente que muchos le conocéis, de Jefrema, que es el que ha propuesto esta charla y esta ruta. Y por mi parte, pues nada más, dar la bienvenida a vosotros y Javier. Vale, gracias, Pedro. Buenos días y gracias a todos por acudir a esta cita. Agradeceros que estéis aquí. Yo pertenezco a Jefrema. Como he visto que hay muchos compañeros aquí de Jefrema y hay gente que es del barrio que no es de la asociación, voy a explicar así en 5 minutos a lo que nos dedicamos y cuáles son nuestras actividades. Jefrema es una asociación sin ánimo de lucro que tiene dos objetivos fundamentales, que es, como su nombre indica, grupo de estudios del Frente de Madrid, estudiar la guerra civil aquí en Madrid y la defensa del patrimonio histórico y cultural de la guerra, es decir, todo lo que se refiere al mundo de los fortines y todo esto. Luego, funcionamos, la asociación organiza anualmente, que está aquí José Antonio Zarza, el que lo organiza, organiza él unas jornadas a finales, coincidiendo con la batalla de Madrid, el último fin de semana, 4 días, el último fin de semana de noviembre. Hacemos 2 días de conferencia y 2 días de rutas para los que quieran asistir también a las rutas. Este año hacemos una ruta con un bombero que ha escrito un libro sobre la guerra civil y luego otra con Isabel Herrero sobre la ruta de Azaña por Madrid, que también van a ser las dos muy interesantes. Publicamos con carácter semestral esta revista, que están los compañeros allí, Eugenio y Roberto, la vendemos a precio de saldo. Lo que nos cuesta hacer la revista es lo que la vendemos. Aquí publicamos las investigaciones que se hacen. La publicación es semestral. Entonces tenemos 3 puntos de venta en Madrid, uno de ellos es la caseta 12 de la Cuesta Moyano. Aparte, desde que está la pandemia, organizamos conferencias que colgamos en YouTube con Eulalia Ramírez, que es la que hace las entrevistas. Y ¿qué más iba a decir? Son las cosas. Los vídeos de las conferencias también se suben al canal Jefrema, ¿vale? Luego hacemos rutas en la página Madrid en Guerra de Jefrema. Hacemos rutas que son la mejor, no es porque yo haga algunas, pero son con diferencia las mejores rutas de la guerra civil que se hacen en Madrid. Hoy en día hay mucha gente que están haciendo rutas buscándose la vida, pero que no tiene nada que ver con las que hacemos nosotros. Por ejemplo, Eugenio hace mañana también una paralela a la nuestra, que ha coincidido porque este Ayuntamiento de Madrid nos tiene castigados, nos castigó primero a no hacer la ruta del cementerio civil y ahora ya nos permite, pero ha sido los días que quieren ellos, no los días que pedimos nosotros. Entonces hacemos rutas por el Parque del Oeste, por la Ciudad Universitaria, la Casa Campo, y en fin, esa es la labor que hacemos de Jefrema.
Y ya está, ahora vamos a empezar, ¿no?, con la charla. Yo lo hablé con Pedro, lo de cuando salieron las actividades de la Casa del Barrio. Yo le propuse a Pedro hacer, coincidiendo con el aniversario de la toma de Carabanchel por las tropas franquistas, pues hacer una ruta, bueno, y una pequeña charla informal, pues a ver cómo, explicando un poco en qué consistió la movida que hubo aquí estos días. Nosotros, como asociación que estudia la batalla de Madrid, y todos los libros que he publicado sobre el tema, el eje principal del estudio es el ataque frontal que se hizo por la Casa Campo, la ciudad universitaria, hasta el Clínico. Y la zona esta siempre se ha considerado como sector secundario. Pero más lejos de la realidad, como historiador me planteé, y más después de leer, ya leí hace años el libro de Vicente Rojo, Así fue la defensa de Madrid, y el diario de operaciones de Barrón, que es el teniente coronel franquista que ocupa la zona, yo me di cuenta de que este frente no era, o sea, era secundario, porque el ejército franquista tenía unas limitaciones operativas importantes. Eran 30.000 soldados aproximadamente, que es la cifra que se maneja, y que intentan ocupar una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces, pues prácticamente, digamos que es imposible si esos habitantes medianamente se defienden. Entonces, yo siempre me planteaba eso, digo, bueno, pues me lo planteé como hipótesis de trabajo. Y si el frente de Carabanchel, Usera y Villaverde no fue un frente secundario, sino que fue un frente, digamos, que intentaron tomar Madrid también por aquí. Entonces, la primera opinión que merece la pena era de Vicente Rojo, porque era el militar con Miaja que dirigía la defensa de Madrid. Entonces, él en su libro dice que claramente el ejército franquista intentó tomar Madrid por aquí, pero que no pudo. Luego hay varias circunstancias, lo del diario de operaciones de Barrón, que también comenta que la defensa que hacen los milicianos de todo este sector no es la misma que la que han hecho, que la que han venido sosteniendo hasta ahora, que han venido replegándose, incluso con alguna desbandada. Entonces, cuando ellos llegan aquí, sobre todo mañana cuando vayamos andando por la zona de la colina de la prensa, hay sectores que los pasan y al poco rato se dan cuenta que les están disparando por la espalda. Y es que esos milicianos no son movidos de sus posiciones. Si en vez de hacer como hacían otras veces, que se replegaban, incluso salían corriendo al grito de que nos copan, pues esta vez no se van para atrás. Eso por un lado. Y por otro, el día 10 también Varela, ante la situación, ante las dificultades que están encontrando las tropas por todo este sector, refuerza con una columna más la columna de Sir Alonso, la zona de Paso Extremadura. Es decir, se pone un refuerzo más a la zona, precisamente para evitar vamos, o bien para facilitar que accedieran a Madrid, o bien para evitar que los republicanos les envolvieran a ellos en el camino que llevaban hacia la Casa Campo y hacia la ciudad universitaria. Y luego la orden de operaciones de Varela, la orden número 2, que numéricamente es la 16, en la número 15 establece cómo es el ataque frontal a Madrid, ¿no? Que es las columnas de Tella y las de Barrón, que son las que van a atacar por Carabanchel y Usera, digamos, las van a utilizar como señuelo para fijar a las columnas republicanas, y ellos van a desencadenar el ataque directo por la Casa de Campo, Ciudad Universitaria, la Plaza de la Moncloa, ¿vale? Pero esa es la orden número 1 o la orden número 15. Que la número 2 o 16, según como lo veamos con respecto a la batalla de Madrid, establece
el reparto de calles que tienen que seguir los ocupantes franquistas. Es decir, a la columna de Barrón le encomiendan, por ejemplo, la calle Mayor y dirigirse hacia Atocha, y la columna de Tella le tiene que hacerse cargo pues de la plaza de la glorieta de Santa María de la Cabeza, calle Ferrocarril, y dirigirse también hacia Atocha. Es decir, ellos, por si acaso, confían en que pudiesen pasar, y por eso les da la orden de las calles que tienen que ocupar. Bueno, vamos a empezar a ver, os voy comentando ya con las imágenes para hacerlo un poco más entretenido, ¿vale? La historia de Carabanchel en el conflicto empieza desde la revuelta que hubo republicana en 1930, el 15 de diciembre, la revolución de Jaca y la revuelta aquí de Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, geográficamente estamos hablando, eran dos pueblos, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, pero para nosotros, para la guerra, Carabanchel iba desde el Paso Extremadura hasta Rafael Ibarra, Comparte y Usera. Es decir, toda esta zona geográficamente la vamos a considerar Carabanchel. Eran dos municipios. No obstante, en las rutas que hacemos, por ejemplo, en las rutas que hacemos de la Cerro de la Mica, de la San Antonio Morcillo, pues al pasar por el barrio Lucero hay todavía alcantarillas y tapas de registro que pone Ayuntamiento de Carabanchel Bajo. Es decir, geográficamente es todo ese sector el que lo ocupa. Entonces, la primera movida que hay dentro es la que se da en la revuelta esta del aeródromo de Cuatro Vientos, ¿vale? El gobierno, la Junta Revolucionaria que quiere implantar la República en España, decide hacer una sublevación, y por un hecho fortuito, que es que en Jaca, previendo que iba a hacer mal tiempo, lo hacen antes que en el resto del país, y es lo que va a suponer el fracaso de la sublevación. En Jaca luego son ajusticiados Galán y García Arnau. Y aquí en Madrid pues son estos caballeros que están en la foto los que iban a proclamar la República en Madrid. Fijaros qué curioso, el del medio es el hermano de Franco, Ramón Franco, que luego pues va a ayudar a su hermano pues con los aviones. El de la izquierda es Queipo de Llano, el psicópata, ¿vale? No hace falta que diga ya más cosas. Y el de la derecha es Hidalgo de Cisneros, que va a ser el jefe de la aviación republicana durante toda la guerra. El golpe, como fracasa lo de Jaca, pues prácticamente aquí el gobierno de Berenguer ya lo tiene más o menos y detiene a todos los cabecillas. Estos salen con los aviones, pero no llegan a... Ramón Franco llevaba los aviones cargados para ver... No sé si me escucha mejor por aquí o lo normal. Vale. Llevaba la bomba, el avión cargado de bombas, pero sobre todo para cargarse el Palacio Real, pero no se lo cargó. Bueno, en fin, el caso es que fue una cosa absurda que hicieron, porque luego al final, el 14 de abril del 31, pues se proclamó después de las elecciones municipales. El siguiente incidente que pasó en el barrio aquí fue ya durante la República, lo que se conoce por el incidente de Carabanchel. Los cuarteles, vamos a ver, los cuarteles de Carabanchel ya existían en la época de la República y en la época de la Guerra Civil. De hecho, fueron uno de los núcleos golpistas con el cuartel de la Montaña. Entonces, en estos acuartelamientos hicieron un acto como de desagravio o de homenaje, bueno, en fin, sobre todo de militares progolpistas, como era el caballero de la derecha, que es el general Godet, general de Estado Mayor, y el golpista que luego se va a sublevar en Barcelona, ¿no? Pues aquí en el acto que hicieron
campamento hacen una fiesta con unos discursos al final de la jornada, y entonces da un Viva España y dice y nada más, Viva España y nada más. Entonces estaban acostumbrados ya en esta época a decir Viva España y Viva la República. Y un personaje que es el de la izquierda, Julio Mangada, pues no lo vio bien, ni dio el Viva España, ni dio, en fin. Entonces Godet se encaró con él precisamente le llamó anti-español y que por qué no, en fin, el Mangada, que era así muy impulsivo, se quitó la gorra, la chaqueta, la tiró al suelo, porque le dijo que vosotros, los que sois anti-españoles, sois vosotros, que eran los golpistas. Bueno, este incidente, si tenéis ocasión de leer los diarios de Azaña, porque Azaña luego los interrogó a todos estos personajes, ¿sabes? Y los sancionó, claro, los sancionó. Pero cuando hace el interrogatorio de Godet, es curioso porque Azaña le dice, yo a usted le tenía mucho aprecio, porque claro, los militares de Estado Mayor no son como luego los que se forjan ahí pues matando a marroquíes en el norte de África, sino son gente que tiene una formación como Vicente Rojo, en fin, una preparación bastante buena. Bueno, pues dice, es que usted me ha decepcionado con... Dice, pero claro, como le aprecio, y entonces Godet, viendo ya que Azaña estaba flojeando y que es posible que se fuera de allí del Ministerio de la Guerra sin sanción, pues era un deshonor, o sea, si él sale del despacho sin sanción, el resto de sus compañeros hubieran dicho, pero bueno, tú qué mierda de golpista eres, que encima Azaña no te sanciona, y le tuvo que sancionar. Y todo quedó luego prácticamente en eso. Entonces, una vez que... Esto ya es dentro de la República, ¿no? Esta es la foto porque a Mangada le condenan, le mandan a prisiones militares a Alcalá de Henares, castigado, pero hay manifestaciones populares en la Puerta del Sol pidiendo la libertad. Esto es cuando sale de la cárcel. El 14 de abril, después de unas elecciones, vamos a hacer un poco de introducción para explicar, o sea, la guerra no vino... El otro día hubo un documental de Telemadrid sobre los bombardeos de Madrid. Entonces parecía que lo que tiraban los aviones eran caramelos en vez de bombas. Entonces, la guerra civil tiene unas causas. La primera tiene porque ellos no soportaron la proclamación de la República. La República, a través de las elecciones municipales que hubo el 12 de abril, los centros urbanos, la mayor parte de ellos, vencieron las candidaturas republicanas. Entonces el rey se dio por aludido y se tuvo que ir a España. Pues bien, la primera reunión que hacen los golpistas para cargarse la República es el mismo día 14 de abril por la tarde. Es decir, no tardaron ni 24 ni 40, no, el mismo día 14 de abril hicieron la primera reunión en la calle Miguel Ángel, que es una de las cosas de las que hemos averiguado en Jefrema, el local, que no sabíamos dónde se había celebrado esa primera reunión, y fue en la calle Miguel Ángel, en la casa de Rafael Benjumea, el conde de Guadalhorce. El conde de Guadalhorce era un ingeniero de caminos que, bueno, participó a hacer pantanos y a trabajar en ferrocarriles, y luego Franco le compensó pues le hizo director de Renfe, le puso el despacho en el Palacio de Fernán Núñez, que está en la calle Santa Isabel, y bueno, últimamente hemos detectado otro punto más de reunión en la calle Montalbán, en el número 3, en la calle, no me acuerdo el nombre del teniente, un teniente coronel de Marina que trabajaba justamente enfrente en el cuartel de Marina, pues allí, igual que en el otro sitio, pues se reunían José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu, Calvo Sotelo, el general Orgaz, en fin. Y esto lo hemos encontrado
porque lo digo, lo hemos encontrado porque ha investigado conmigo el compañero Eugenio González Cruz, en las actas de la causa general. Sabéis que la causa general, cuando termina la guerra, el gobierno franquista interroga a los porteros de las fincas para detectar pues posibles izquierdistas, ¿vale? Gente que perteneciese al Partido Socialista o al Partido Comunista, a la UGT, en fin. Era un rollo para los porteros, porque la mayor parte de los porteros eran de UGT. Entonces, en las declaraciones que hacen ellos, casi siempre se excusan diciendo no, es que fue por mi mujer que me obligó que yo no quería. En fin, cosas de este estilo. Entonces, el portero del número 3 se quedan sorprendidos los interrogadores porque les comenta la reunión. Dice, no, es que a mí me encargó el propietario, el teniente coronel fulanito de tal, es que disculpadme, pero no me acuerdo el nombre. Me dijo que estuviera pendiente antes de la reunión de la calle, cuando viniese Calvo Sotelo, cuando viniese José Antonio, por si había policías o había guardias de asalto. Dice, entonces, luego, cuando terminaba la reunión, igual, yo bajaba primero y miraba a ver. Bueno, entonces los interrogadores pues se quedan así un poco con la mosca detrás de la oreja y le citan al teniente coronel. Y el teniente coronel ratifica todo lo que había dicho el portero. Y para que vieran que era favorable a la causa, pues le lleva los borradores del programa de Renovación Española, del partido monárquico, de Goicoechea, de Calvo Sotelo, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso es que ya está establecido así, ¿no? De que ya empieza la conspiración. Los conspiradores necesitan organizarse, empiezan desde el primer día, necesitan dinero, no necesitan armas de pistolas o escopetas, por eso están aquí en los cuarteles españoles, necesitan carros de combate y necesitan aviones. Después de la Primera Guerra Mundial está claro que los armamentos que se han utilizado ahí son los que se van a utilizar en un futuro, y más si se da un golpe de Estado y no triunfa y da lugar a una guerra. Ellos, no obstante, no prevían una guerra que durase 3 años, sino que a lo mejor, si se daba mal, bueno, pues a lo mejor como 1 año pues duraba. Pero claro, hacía falta estar organizado, hacía falta una estructura política y hacía falta que la conforman precisamente todos estos militares monárquicos que son proclives al fascismo de Mussolini, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo, Pedro S. Rodríguez, Goicoechea, etc. Y luego una trama militar, ¿no? Con el general Orgaz y el resto de militares que se van a ir apuntando paulatinamente. Y luego necesitan a alguien que ponga el dinero. Y la persona que pone el dinero es Juan Mas. Juan Mas es el financiero mallorquín que le llamaban el último pirata del Mediterráneo. Es un enemigo desde el primer momento también de la República, y los golpistas pues van a aprovechar de que la peseta no era convertible a nivel internacional, porque este hombre tenía dinero fuera, ¿vale? Tenía divisas con las que se podía hacer los pagos. Entonces, la ayuda la van a pedir, esto lo documenta Ángel Viñas en las 3 últimas publicaciones que ha hecho. Vamos a ver, las negociaciones las llevan a cabo con Mussolini. Hitler no quiere saber nada. Hitler se une cuando ya se pone en marcha el golpe, es cuando se une y les presta la ayuda para que pasen el estrecho con las tropas, luego mandará a la Legión Cóndor, etcétera, etcétera. Pero en un principio es Mussolini, porque Mussolini sí que está interesado en la geoestrategia del Mediterráneo occidental, en Mallorca, etcétera, etcétera. Entonces, esos intereses pues hace que negocie con ellos y bueno, es el que va, están documentados los contratos que firman los monárquicos españoles, Pedro S. Rodríguez y también otro que fue el aviador
que se pegó el tractazo con Sanjurjo, que era Ansaldo, también participa en las negociaciones. Lo firman el 1 de julio del 36. Es decir, que desbarata, Ángel Viñas desbarata toda la historiografía franquista que dijeron que no, que esto, o sea, que fue como una cosa que vino del cielo, ¿sabes? Lo del golpe de Estado de Franco. Pero bueno, el 1 de julio, pues unos días antes ya firman los contratos. La conspiración no estaba encabezado por Franco, el que lo ha escrito muy bien es Ángel Viñas. Al final Franco llega de rebote. Hay un libro que se llama El primer asesinato de Franco, el general Valdés, que era el jefe de la plaza, y justamente fue el primero que se tuvo que cargar porque él era el que mandaba donde se sublevaba, ¿no? El día 17 de julio. Entonces por eso fue al primero que se tuvo que cargar. Lo vendieron como que fue un suicidio, que estaba limpiando su pistola, en fin, se la apoyó en la tripa y patapás, y se murió. Y claro, Ángel Viñas tiró de las autopsias con 2 especialistas, uno de ellos familiar del, que por cierto ya ha fallecido, y claro, llegaron a la conclusión de que no, de que el general Balmes fue asesinado. Entonces, la conspiración tenía un cabeza de lista que era Leopoldo Calvo Sotelo y un cabeza militar que era Sanjurjo. Ellos eran los que iban a encabezar el golpe, no Franco. Franco, a raíz de todos estos fallecimientos, porque cuando se desplaza desde Lisboa, Sanjurjo, al norte, que le llaman Saldo, que es otro de los monárquicos que negocia los contratos, se pega el trastazo al arrancar la avioneta, lleva más peso de lo que precisamente porfiaron, porque era otro el piloto, pero por cabezonería de Ansaldo dijo que él era el monárquico, el que tenía que llevar el aparato y tal, pues toma. Pues se pegó el trastazo y ahí se quedó Sanjurjo. Y luego el Calvo Sotelo, ya sabéis que es asesinado por un grupo de guardias de asalto como venganza de la muerte del teniente Castillo, ¿vale? El asesinato político en Madrid durante esos días pues era bastante común. La República hacía todo lo posible por controlar la situación, pero había muchas cosas que era imposible. En concreto, todo venía del asesinato en la calle Lista, en José Ortega Gasset, del capitán de milicias Faraudo, ¿vale? Faraudo es asesinado por pistoleros fascistas. Entonces los compañeros de los socialistas, del Partido Socialista Obrero Español y de la OGT prometen su venganza y dicen que la próxima que haya, pues que se van a vengar. Y esto llega pues con la muerte del teniente Castillo. El teniente Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, sale de su casa ahí al lado de la calle Fuencarral, que todavía hay una capilla allí, que todavía están los impactos de bala, y es asesinado también hay controversias sobre el origen. Se saben que son fascistas, pero no el grupúsculo concreto que fueron. Entonces inmediatamente, en cuanto que se enteran los compañeros, ahí en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, pues cogen un vehículo y van a vengarse. Entonces van a por Gil Robles, que les pillaba de camino en la calle Velázquez. Gil Robles vivía en la calle Velázquez, esquina a la calle Goya, y no estaba fuera de España. Entonces luego van a buscar a Calvo Sotelo, le detienen y le matan en el coche, en el camino hacia el cementerio, porque le dan un par de tiros en la cabeza y le dejan allí en el cementerio de Lisboa. Es lo que justifican también, o ha justificado siempre la historiografía franquista, pues como el motivo
el asesinato de Calvo Sotelo fue no. El golpe ya le tenían previsto mucho antes. La proclamación de la República, veis, fue una jornada de júbilo. La gente arrastraba el siglo XIX español, es un siglo de atraso, de hambre, de miseria, de analfabetismo. Entonces, a la gente que se le proponga un cambio político, que la gente pueda votar en un régimen democrático y que vea que nosotros podemos asimilarnos a las potencias democráticas occidentales, pues la gente se tiró, no cayó un alfiler en la Puerta del Sol. Esta otra fotografía es en la calle Alcalá, pues igual, un camión lleno de gente, pues iba desde Cibeles con gente hasta la Puerta del Sol, ¿vale? Entonces, ¿por qué los golpistas querían cargarse la República? ¿Qué proponía la República que tan mal les sentaba a ellos? Bueno, pues vamos a ver, aquí tenéis a dos ministros, Marcelino Domingo, de la izquierda republicana, el de la izquierda, y Fernando de los Ríos, socialista, a la derecha, ¿vale? Estos fueron los primeros ministros de Instrucción Pública. España entonces era un país analfabeto. Hay unos porcentajes de analfabetismo que llegan hasta el 40%. El grupo más afectado era el de la mujer, lógicamente, porque estaba más discriminada. Entonces, si había una media del 30% de analfabetos, las mujeres eran el 40% y los hombres el 20%. Había esa discriminación por razón de sexo, ¿no? Entonces, esta gente lo que hizo, se dio cuenta de que la educación estaba en manos de la Iglesia. Entonces, cuando hicieron la Constitución, en el artículo 48, establecieron que la educación tenía que ser laica, pública, gratuita y gestionada por el Estado, ¿vale? Entonces quitaron a la Iglesia, la prohibieron, no solamente la prohibieron dar clases, sino también la prohibieron que hiciese negocios. Entonces, esto es una de las cosas que los golpistas no lo veían muy bien. La República, estos políticos republicanos pensaban que la única forma de sacar al país del atraso era democratizar el país, hacer unos ciudadanos nuevos, que viviesen en democracia, que fuesen ciudadanos libres y que tuviesen la capacidad de pensar. Entonces, estos dos ministros, primero uno y después el otro, van a manejar un presupuesto que para la época era ya una barbaridad, entre un 6 y un 7% del presupuesto, porque van a hacer un plan anual, van a hacer un plan para 3 años para hacer 15.000 escuelas, a razón de 5.000 escuelas cada año. Van a contratar el primer año 5.000 maestros. Muchas gracias, Pedro. Ya estaba hecho poco, tío. Disculpadme, ¿vale? Bebo agua porque no puedo beber alcohol, ¿vale? Bueno, estamos hablando de los maestros. Dignificaron también la profesión de maestro. El maestro era una persona que vivía en los pueblos de la limosna que le daban los vecinos. Si os acordáis, la película La lengua de las mariposas, uno de los padres de una alumna procura comprarle para que tenga más atención de su hija, pues regalándole unos pavos o no sé qué a Fernando Fernández Gómez, que era el maestro. Les pone un sueldo de 4.000 pesetas anuales. Eso para la época pues era un sueldo ya digno. En las facultades de filosofía establece las secciones de pedagogía, es decir, para que los maestros salgan bien formados. Y luego se diseñan una serie de colegios nuevos por aquí. Mañana en la ruta terminamos en el Marqués de Vadillo, en el Concepción Arenal, que es uno de los colegios republicanos, amplios, con luz, ¿vale? Y intentan aplicar los conocimientos pedagógicos innovadores de la época. La institución, no os voy a contar mucho porque ya el otro día en la reunión José Carlos lo explicó bastante bien. Ellos siguen los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza,
de la escuela moderna, de Ferrer Guardia, catalana, de la nueva escuela socialista, de la coeducación, ¿no?, de la igualdad. Y entonces, bueno, pues las escuelas, los niños, se procura sacarlos a la calle siempre que se pueda, para que aprendan. No hay libros de texto, hay cuadernos. Los exámenes no son memorísticos como hacía la Iglesia, sino no hay exámenes. En fin, bueno, seguimos, ¿vale? Que me arrollo mucho, que no nos da tiempo. Bueno, la otra cosa que nos van a perdonar, sobre todo a Azaña, a la República, es la reforma militar. El ejército español era un ejército macrocefálico, es decir, que tenía una proporción de un oficial o jefe o superior, generales, comandantes, capitanes, y por 3 soldados. Es que era ridículo. O sea, imaginaros Entonces lo que hace Azaña va a ser regularizar el estamento militar. Entonces Azaña había viajado, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, había visto cómo funcionaba el ejército francés, y con esa referencia, pues lo que hace va a ser, primeramente, para que no haya tantos oficiales, cierra la Academia Militar de Zaragoza, justamente cuando el director era Franco, o sea que y ir atando cabos como los enemigos ya que se van haciendo, ya estaban, tenían mucha gente en contra, pero a medida que van tomando medidas, como las medidas siempre van en dirección hacia las clases privilegiadas, bueno, pues esos cada vez más enemigos. Y en este caso, el ejército, bueno, pues ellos estaban acostumbrados a los ascensos africanistas y a todo este rollo que había entonces en los cuarteles. Entonces, bueno, piensa que todo esto se tiene que racionalizar, que el ejército no está diseñado para utilizarlo como fuerza de orden público, como van a hacer luego en el Bienio Negro Lerroux y apoyado por Gil Robles, para aplastar la Revolución de Octubre del 34, utilizan al ejército. Azaña decía que no, que el ejército tenía que estar para defender la patria, no para que actuara en defensa del orden público en la calle, para golpear a manifestantes. En fin, todas estas connotaciones, bueno, pues bueno, vamos a ver. Aquí hay 2 fotografías. Voy a pasar a la siguiente porque si no, no da tiempo a ver todas. El golpe en Madrid, en España, fracasa, ¿no? El golpe lo tiene como puntos neurálgicos el cuartel de la Montaña y los acuartelamientos de Campamento. Campamento pertenecía a Carabanchel entonces, ¿no? Y el primer rasgo ya que denota las características que van a tener los milicianos al final de la guerra es la resistencia a ultranza y la moral a prueba de bombas para luchar contra el fascismo. Es que aquí se lanzan precisamente los vecinos de aquí, de Carabanchel, se lanzan milicianos, muchos de ellos sin armas, porque entonces algunos habían podido conseguir armas, pero otros no, van hacia los cuarteles de Campamento para abortar el golpe de Estado. El golpe de Estado en Madrid, bueno, las cabezas visibles eran el general Villegas, básicamente, y luego el general García de Larrán en Campamento y el general Fanjul en el cuartel de la Montaña, ¿vale? La fotografía esta es un momento en que vuelven los milicianos de Campamento después de haber sofocado el golpe, ¿vale? El golpe en Madrid no triunfa, igual que en Barcelona, y la actuación de los milicianos, o sea, de los vecinos, de parte de las fuerzas de seguridad, de los guardias de asalto y de algunos militares leales, pues hacen posible que el golpe fracase. Tengo otra fotografía que es el Paseo Extremadura, que son las fuerzas de asalto cuando regresan de Campamento, bajan el Paseo Extremadura, van con dirección a Madrid.
Y luego faltaría una foto más que no la he puesto, que es la de Mangada, con la columna suya saliendo de la casa campo en dirección también hacia los cuarteles de campamento. Vale, estas son las unidades leales que hubo las unidades leales de Carabanchel. Aquí, estos cuarteles que estaban aquí al lado se mantuvieron leales, o sea, no fueron golpistas, ¿vale? Y ya existían en la época y prácticamente se dedicaban a lo mismo, a sanidad y a formación, ¿vale? Los de sanidad llevaban la parte de higiene del hospital militar, que el hospital militar de Gómez Ulla ya funcionaba, y estos soldados se dirigen desde Carabanchel, pasan por la Puerta del Sol y se dirigen para sofocar a los insurrectos que había en Alcalá de Henares. Bueno, estas son víctimas civiles de Madrid, ¿vale? No tengo la fotografía porque se me ha olvidado ponerlo lo tengo en otra ruta. Vamos a ver, cuando se va a hacer el ataque, Madrid va a ser un objetivo fundamental de los golpistas porque era la capital de la República. Entonces, conquistar Madrid era pues favorecer que la guerra finalizase. Entonces, el que ellos fracasasen en Madrid, pues fue un palo gordo para ellos. Ellos pensaban que no se prolongaría tanto. Entonces, lo que pensaban los mandos franquistas, no solamente franquistas, sino europeos, en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, hay una serie de militares de alta graduación en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia y en Italia, que analizan el comportamiento de las fuerzas armadas durante la Primera Guerra Mundial. Entonces sacan sus conclusiones de cómo se deben de producir los ataques para que sean más efectivos. Hay un general italiano que se llama Giulio Douhet, que justamente se me ha olvidado la foto, pero bueno, que propone que si se bombardea la población civil, el ejército defensor se rinde inmediatamente. Entonces, bueno, pues lo que va a hacer el ejército franquista va a ser a partir de agosto. Tenemos documentado que a partir del 28 de agosto se bombardea Madrid, pues se bombardea los objetivos militares, por supuesto, pero se bombardea también la población civil. ¿Qué es lo que pasa? Que en la población civil hay mujeres y, como esto, ¿no? Hay niños. Estos niños estaban con sus madres en la Gota de Leche, un edificio que está en Lavapiés, cerca de Tirso de Molina. Estaban las madres esperando que les dieran su ración de leche y los niños jugando. Entonces, este bombardeo fue justamente el 30 de octubre. La prensa internacional se hizo eco fue un impacto mundial, ¿no? Que en Madrid se bombardeaba a la población civil. Lo que pasa es que la prensa, equivocadamente, porque también se bombardeó Getafe, dijeron que los niños estos, que era una escuela de Getafe, pero dos compañeros de Jefrema, que uno es José Antonio Zarza, que está por aquí, que es el que me está grabando esto para mandarlo a Hacienda, con la compañera Esther García, sacaron una revista, lo publicaron en una de nuestras revistas de Jefrema, que estos niños eran de Madrid, o sea, de Madrid capital, no eran de Getafe, y averiguaron las direcciones y los domicilios. Se dieron cuenta de que todos vivían en los alrededores de Lavapiés. Entonces, bueno, sí, vale, no me rollo más, sigo, que esto es muy duro. Los bombardeos
La República lo que hace con los bombardeos de Madrid va a ser encargarle a Picasso que haga un cuadro pues reflejando estos bombardeos. Este cuadro estuvo fuera de España, en Estados Unidos, con la condición de que cuando en España hubiese democracia, dijo Picasso que se podría, y en la transición le volvieron a traer aquí. Lo único que pasa es que el título de Guernica se lo pusieron porque coincidió cuando la exposición internacional en París, bueno, que se había producido la masacre en Guernica, ¿no? Las pruebas de los distintos tipos de bombas que habían hecho la Legión Cóndor en Guernica. Y entonces, al final le pusieron, como el nombre tenía repercusión internacional más Guernica, pues le pusieron Guernica, pero Picasso lo diseñó, lo hizo pues pensando en Madrid, ¿vale? Seguimos. Esta fotografía es la que abre y que hemos puesto en el cartel. Esta fotografía tenemos un experto que a partir de ahora le voy a nombrar bastantes veces, que se llama Antonio Garcejalle, que está ya apoyado en la pared, ¿vale? Que es el que ha identificado el sitio exacto, que es en la calle General Montijo 23, precisamente porque el edificio que está a la izquierda del blindado Bilbao, que sale en la fotografía, sigue existiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues él es el artífice. De hecho, fijaros que lo limpia que está la foto, tenía cantidad de arañazos, bueno, la dejó limpia completamente. Una maravilla. Pero como es nuestro experto en todas estas tecnologías, luego, sobre todo al final, cuando veamos los mapas, es el artista que ha conseguido que ubiquemos muchas cosas que desconocíamos, donde había muchos fortines, muchas trincheras, y gracias al trabajo que hace él en cartografía, fotografía aérea y demás, pues los hemos podido localizar todas. Bueno, ahora pasamos un poco a los protagonistas. El caballero del bigote, mayor, con gafas y el gorrito blanco más claro, es el coronel Mena. El coronel Mena es el responsable de la columna, pues que se va a hacer cargo de la defensa de Carabanchel, ¿vale? Va a tener 3 puestos de mando distintos, dependiendo de los avances y retrocesos que vaya haciendo la fuerza. Vamos. O sea, nosotros tenemos muy bien estudiado por la parte de la casa de campo cómo se establecieron los movimientos de tropas, pero en esta zona yo he empezado a meterme en los archivos militares este verano pasado, ¿vale? Aprovechando la pandemia y que bueno, que no iba nadie al archivo ahí en Moret, pues he estado mirando cantidad de documentos informándome para ver cómo se organizaban, o sea, cómo se organizaban los frentes. Aquí variaron bastante a lo largo del tiempo, es decir, no podemos solamente al final del conflicto, cuando ya la guerra estaba prácticamente muerta, sí, a finales ya o desde la primavera del 38, podemos establecer unos límites bastante precisos de cómo estaban los frentes, pero mientras tanto no. Bueno, Mena tiene 3 puestos de mando. Uno en el cine Ideal, que estaba ahí en la calle General Ricardos, que también sabemos ya también el sitio exacto, porque fue Antonio el que ayudó a la localización, el sitio exacto. Ese fue el punto más avanzado que estuvo él. A medida que fueron avanzando la columna de Barrón, fueron trasladándose. Primero le bajaron a Concepción Arenal y luego le bajaron a la calle Toledo, ¿vale? Dependiendo de cómo estaba la línea del frente, ¿de acuerdo? Esta foto está hecha en Olías, todavía no había llegado aquí la guerra y venían ya en retroceso. Ahí está hablando con el comandante Ristori. El comandante Ristori era el ayudante del ministro de Marina, es un valiente que murió combatiendo
por la zona de Illescas en combate en octubre del 36, ¿vale? Era un republicano y bueno, alcanzó el cargo ese, era ayudante del ministro, fue ayudante del ministro Giral y luego fue, me parece que también ayudante de Alessio Prieto cuando estuvo al frente del ministerio y murió en combate. Los protagonistas, luego tenemos en la vertiente de Usera, tenemos aquí estos son todos ellos pertenecían al 5º regimiento del Partido Comunista, ¿vale? El comandante Vittorio Vidali, Carlos Contreras, Santiago Álvarez, Neri, y el de la derecha del todo es Lister, que es el que dirigía las operaciones de la columna en la parte esa de los enemigos, ¿vale? Los enemigos, pues del ejército franquista. También tenía que haber puesto a Yagüe, al carnicero de Badajoz, pero se me pasó también. Bueno, el caso es que el del centro es Varela, que aunque tiene cara de bueno, pues es el que dirigía las operaciones. El de la izquierda, el de la gorra de plato, es Barrón, que es el que ocupó justamente todo este sector el día 6, tal como día hoy, ¿no? El día 6 de noviembre del 36. Y luego el de la derecha es Tella, el otro teniente coronel que dirige las fuerzas que intentan ocupar la zona de Legazpi, ¿vale? Usera y toda esa zona, ¿vale? Estos son los golpistas fascistas. Ahora vamos a ver a los otros protagonistas, ¿no? Lo primero, vamos a ver a las milicianas, ¿no? Esta es una miliciana anónima, que desconocemos su nombre pero me ha parecido prudente ponerla. Estabais en un parapeto ahí de sacos, otra miliciana ahí disparando. Esta, Julia Sanz, cabo de la Guardia de Asalto. Yo no sé si lo podéis leer. ¿Podéis leer los carteles? Sí. Bueno. Estas son milicianas del 5º regimiento. Estas estaban ahí en Bravo Murillo. Esto es como un pequeño homenaje hacia ellas. Carmen Fernández, esta fue teniente. Hay otra fotografía que sale, la tuvieron que amputar una pierna. Otra miliciana. Esta es la capitana Encarnación Hernández. Esta mujer estaba a las órdenes de Lister, me parece. Bueno, no lo tengo muy seguro. Yo sé que era de la 11 Brigada y me parece que pertenecía, pero no lo tengo muy claro. Pero la tía era una mujer también, pues ya la veis ahí, mandando a sus soldados. Y luego había también milicianas internacionales, como esta holandesa, Fanny Suneit, ¿vale? Esta dirigía también un grupo de ametralladores. Y luego, para el final, Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, que se lo puso Miguel Hernández, le hizo un poema y la puso así. Esta mujer combatía en la sierra y haciendo explosivos con un bote de leche condensada, la explotó y se la llevó la mano derecha. ¿Veis? La mano derecha la faltaba. Se estuvo ganando la vida vendiendo tabaco en Cibeles, al lado de Correos, hasta que la persona que le facilitaba el tabaco pues la facilitó el estanco en Vallecas. Bueno, y ahora pasamos a los chicos, los defensores, ¿vale? Esta fotografía está rotulada en la parte posterior como Carabanchel,
y puede ser, lo que no hemos averiguado el sitio exacto, pero bueno, podría ser perfectamente la zona de la Colonia de la Prensa, porque entonces había muchas casas bajas con patios y con jardines en todo el distrito, y es posible que fuese en cualquiera de ellas. En fin, bueno, los milicianos republicanos, aquí aguantando mecha, aquí les daban por todos los sitios, pero no se movían. Vamos a ver, las hipótesis de trabajo que tengo yo desde un principio era que la moral de ellos durante la batalla de Madrid era tan alta que ellos no solamente defendían su vida, sino defendían la vida de sus familias, o sea, sus casas, en fin. Y tenemos un compañero que se llama Carlos Iriarte, que acaba de hacer un TFM, un trabajo de historia de fin de máster, ha terminado la carrera de Geografía e Historia, y se llama Memoria Táctica. Y entonces tiene esta misma teoría que tengo yo aquí, es decir, que los milicianos cambian completamente la moral, que unos milicianos que venían de retroceso y de repliegue y de desbandada, desmoralizados completamente porque no eran capaces de enfrentarse con esta vanguardia que estaba acostumbrada a la guerra. Ellos eran personal de oficio, camareros, albañiles, pero según Carlos, bueno, era la moral, y según Vicente Rojo, era la moral de los que le hacían que no se movieran del sitio, ¿vale? Que lo defendieran con uñas y dientes. Bueno, esta fotografía la tiene mal rotulada la Comunidad de Madrid, que pone que es el coronel Menes, no es el teniente Antonio Máximo, con el batallón, me parece que era el batallón Elche, no me acuerdo ahora muy bien. Esta es la calle General Ricardos. Ellos hicieron una batida a la parte esta de arriba de Carabanchel Alto y detuvieron a un capitán de la Legión y a varios legionarios. Y les dieron una recompensa económica, y el jefe de la unidad, el teniente Antonio Máximo, hizo una arenga pues ensalzando la figura de estos militares, o sea, de las agallas que habían tenido, ¿no? De ser capaces de tener a soldados profesionales y mercenarios. Bueno, esta foto es una foto tomada desde cualquier punto de los altos antes de llegar a Urgel, más o menos, porque la mayor parte de la zona eran descampados. Hay dos republicanos con el Skin Line de Madrid al fondo, la Telefónica, los edificios de Madrid, ¿no? San Francisco, y bueno, pues están ahí en actitud de vigilancia. Los franquistas, o sea, después de tomar el día 6, el día 8 tomaron la zona del hospital militar, la plaza de toros. En su avance llegaron, por Legazpi llegaron a pasar el puente de la Princesa, y por aquí pasaron los cementerios, llegaron hasta Marqués de Vadillo. Pero claro, la República tenía un sistema fortificado defensivo tan fuerte que a partir de los cementerios pudieron hacerlo retroceder. Entonces, el ejército franquista tuvo que retroceder hasta, digamos, prácticamente llegar hasta Oporto, ¿vale? Y establecer de ahí ya las primeras líneas de resistencia. Bueno, este es otro grupo de dinamiteros que le he puesto porque uno de los grupos que defendió este sector fue de profesores y de maestros pertenecientes al sindicato de la enseñanza de UGT, AFETI, y eran estos, ¿vale? Esto es otro también de Carabanchel, el escritor Edgar Neville en una de las trincheras de General Ricardos, otro miliciano también, milicianos. Esto ha habido gente en Facebook que lo ha identificado como General Ricardos esquina a la calle Peñafiel, ¿vale? Hay un refugio, una trinchera, y dos milicianos ahí, pues igual, haciendo vigilancia. Este
es el fortín de Puerta Bonita. Es un fortín franquista hecho en el avance que hicieron en el frente que establecieron los franquistas antes de llegar a la plaza elíptica por la calle Rafael Ibarra, ¿vale? Este fortín, ha habido dos personas que lo han identificado, un socio de Jefrema que se llama Jacinto Arábaro, que tiene varias publicaciones sobre rutas de Madrid, y otro es el amigo Antonio García Jañez, que está allí atento, que a través de la fotografía aérea y de los planes, este fortín ya no existe y está antes de llegar al colegio de San Viator. Entonces, veis, esta es otra vista que por esta fotografía localizó el lugar exacto Jacinto y Antonio, porque allí están los bloques de viviendas de la Villa Lusitana que entonces existían y existen en la actualidad. Y este es el plano que me hizo Antonio, que me mandó por el correo. Veis la plaza elíptica que está arriba, el colegio San Viator, que entonces no estaba, ¿vale? Y el fortín de Puerta Bonita, ¿vale? Que era el puesto más avanzado que tenían ahí que tuvieron las tropas franquistas. Bueno, aparte de los fortines, la República desde el primer momento se fortifican las calles, ¿vale? La República hace batallones al frente de gente de ingenieros, pues que se dedique a hacer parapetos y trincheras. Entonces esta gente ganaba lo mismo que un soldado, los pagaban 10 pesetas diarias, y estos los pagaban lo mismo por hacer las trincheras, pues para evitar poder cortar los ataques. ¿Veis aquí otra fotografía? La otra era de Carabanchel y esta es de Usera, ¿vale? Estas son cuatro fotografías que vienen así en el archivo. Son independientes, pero en el archivo te las facilita así. Arriba son parapetos, ves que los hacían deprisa y corriendo, pues sobre todo cuando se dieron cuenta que las tropas, o sea, cuando ocuparon Leganés y llegaron a Carabanchel, sabían que estaban, y lo que se comentaba de las barbaridades que hacían, ¿vale? Pues era pánico y terror lo que se sentía. Entonces las dos de arriba son parapetos del puente de Segovia y las dos de abajo del puente de Toledo. Aquí otros dos parapetos más. Aquí la gente en casas de Carabanchel, ¿veis? Con las trincheras, cómo se movía por las trincheras para ir de un sitio a otro. Las casas desvencijadas. El porcentaje de casas, yo he leído de un 40 o 50% de casas que fueron destruidas, pero después de ver todas estas fotografías yo creo que se queda corto. La guerra en todo este tramo fue la más violenta, o sea, mucho más violenta que en la zona de la ciudad universitaria y de la Casa Campo. O sea, porque aquí llegaban al cuerpo a cuerpo, aquí llegaron, estaban en un tabique un ejército y en el otro tabique los otros. O sea, era terrible. Al nivel de violencia, aquí llegaron a las manos en numerosas ocasiones. ¿Veis cómo andaban no sé si lo veis bien, las trincheras, y cómo andaban entre los edificios? ¿Cómo quedaron las casas? ¿Veis aquí una, por ejemplo, completamente destrozadas? ¿Veis cómo quedaron las casas de Carabanchel? ¿Veis aquí un agujero en una casa? Pues para a lo mejor para pasar a otra y pillar a los otros. O sea, que era, esto. Aquí exactamente igual. Hacían agujeros en el suelo y también muchas de ellas, pues mira, vamos a hablar también, y sobre todo mañana, porque mañana vamos a ir a un sitio donde la localizó Antonio a través de la fotografía, una contramina y una mina, y allí explicaremos todo el trabajo que hacía esta gente pues para colocar las minas. Y bueno, luego lo que era impepinable era el transporte. Esto también es aquí, en el frente de Carabanchel, el transporte de un herido en combate. Estas fotografías, que yo las tenía ubicadas en Vallecas, pues al final, después de mucho estudiarlas, el compañero que también está ahí, Eugenio González Cruz, pues averiguó que eran de Carabanchel.
y ahí vemos los edificios con las balas, o sea, con los impactos, y la tropa ahí pues comiendo al sol. ¿Ves? Otra parte de la tropa. Esta parte eran las casas que también están destruidas ahí. Lo que hay al fondo es el Hospital Militar Gómez Ulla, ¿vale? El Hospital Militar Gómez Ulla, unos días antes, pocos días antes de que llegara, fuera ocupado, fue evacuado, y el que dirigió la evacuación fue el doctor Manuel Bastos Ansar, que fue el que hizo el parte de función de Durruti en el Hotel Ritz, ¿vale? Y él estaba o sea, llevaron los enfermos y el material que pudieron, lo llevaron al Hotel Ritz, ¿vale? Perdón, al Hotel Palace. El Hotel Ritz era de los anarquistas, ¿vale? De los confederales anarquistas. El Palace fue donde llevaron, que me he confundido, ¿vale? Bueno, pues lo que se ve al fondo son los pabellones del Hospital Militar. Aquí veis más calles. Este es el Hospital Militar, cómo quedó. Esta es la calle General Ricardos. Veis cómo quedaron las calles y las casas, ¿no? Esto era lo que había construido en la colonia de la Prensa, que también mañana la vamos a ver. Bajamos, no vamos a entrar en ella porque no nos va a dar tiempo, pero estos eran los edificios que había construidos y cómo quedaron. Esto es los efectos de los bombardeos. Esto es un incendio que hay en las primeras casas que hay en Marqués de Vadillo, nada más pasar el puente de Segovia, que queda a la derecha. Digo, perdón, el puente Toledo, sí. Disculpad, ¿vale? Es que tengo tantas cosas en la cabeza que no sé ni cómo me... Bueno, toda esta movida de la guerra, yo quiero que os pongáis en la piel de esta gente. Vamos a ver, esta gente, daros cuenta lo que pasamos nosotros al principio de la pandemia, que se desató el pánico, iba la gente a por papel higiénico y que no había papel higiénico. La gente acaparaba papel higiénico. La gente acaparaba productos pues porque no sabíamos lo que se nos avecinaba. Entonces, daros cuenta, una guerra que duró 3 años, o sea, poneros en la piel de esta gente, o sea, lo que tuvieron que pasar de hambre y de calamidades. Y bueno, aquí sí, estos van huyendo, van en dirección, vienen desde la zona de Marqués de Vadillo, han cruzado el puente Toledo y van hacia la puerta de Toledo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un compañero que se llama Javier Gutiérrez, que tiene, su madre Mila, ha publicado un libro con la memoria de ellos tenían el bar, no sé si le llegasteis a conocer, el bar El Cruce, ahí al lado de los cuarteles del campamento, en el cruce de la Avenida de los Poblados con la carretera Extremadura. Bueno, pues cuando llega la guerra, o sea, los vecinos lo que no se quieren es ir de sus casas. Entonces ellos se fueron del bar una semana y a la semana volvieron. Y a la semana volvieron a ocupar el bar porque no estaba destruido. Pero si hubiera estado destruido, pues fijaros, o sea, el gobierno republicano se la veía y se las deseaba para evacuar a la población, porque la población, los vecinos no se querían ir de sus casas, a no ser que ya fuese la cosa ya como en esto, o sea, que estuviese ya los edificios destruidos, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, bueno, esta es una fotografía aérea que me la facilitó Eugenio y que utilizó Antonio para buscar la mina y la contramina justamente en el recodo que hace la calle La Oca al final, que donde baja directamente desde la glorieta del Ejército, hace el recodo. Bueno, pues los dos embudos de mina están ahí. Bueno, aquí más... Vale. Esto es en el barrio del Tercio, digo, del Terol, una de las explosiones de las minas, ¿vale? Justamente
si no es de la que vamos a ver mañana, pues es muy cerca, ¿vale? Las minas eran una excavación que se hacía, el que lo sepa bien, pero el que no lo sepa, era un túnel que se hacía en el terreno, se ponía una carga de dinamita, se cebaba, explosivo, se cerraba para que la explosión no volviese para atrás y se accionaba. Normalmente siempre se ponía en un punto cercano al enemigo, a un nido de ametralladoras, a un polvorín, en fin, lo que se quería cargar. Y entonces se procedía a la voladura. La más célebre, porque casi no se retransmitió en directo para el mundo, fue la voladura de la Casa Blanca en el Paso Extremadura. Esa hay cantidad de fotografías del impacto. Un edificio enorme, pues se quedó hecho añicos. Esto en concreto es en el barrio del Terrón. Y viene todo el desarrollo de que fue la explosión. Bueno, esto es también el general Ricardo cómo quedó cuando van entrando el ejército de ocupación. Esta fotografía es ya del final de la guerra. La guerra básicamente tiene vamos a ver, el día 10 es cuando refuerza, Varela refuerza este sector. El día 15, como ven que no son capaces de llegar al río, aunque yo los archivos que he leído habla de ataques y de contraataques, de una manzana, de una casa, de 2 manzanas, que las conquistan, que las pierden, y es muy difícil establecer la línea exacta donde se establece la divisoria de un frente con respecto al otro. Entonces, el día 15, Varela quita a la columna de Barrón, del que estaba ocupando esta zona, y la lleva a la Casa Campo para que refuerce la zona de la ciudad universitaria. Sabéis que allí el día 15 es cuando se produce el paso del río y se ocupan la Escuela de Arquitectura y llegarán hasta el día 23 ocupando los distintos edificios. El último que ocupan es el Hospital Clínico. El día 19 es cuando muere en un accidente Durruti al revisar a sus hombres que los tienen para intentan tomar el Hospital Clínico, y el día 23 Franco se da cuenta que es imposible tomar Madrid. Entonces lo que hace es reúne a sus mandos ahí en el cuartel de ferroviarios en Leganés, a Varela y al resto de generales, y les dice que van a cambiar de táctica porque Madrid, pues que no, es imposible, ¿vale? Entonces, esta fotografía es del año 40 ya, o sea, ya no se ve, han limpiado ya los parapetos que había en medio de la calle, y entonces Madrid ya se empieza a limpiar con los franquistas ya habiendo tomado. Y luego la última fotografía, que es esta, ya no vamos a ver más fotos. Esta es esto lo vamos a ver mañana, por eso la he puesto ahora esta fotografía. Son los familiares de los presos que había en Santa Rita. Ya sabéis que el colegio de huérfanos de Santa Rita está bajando por la calle Eugenia de Montijo, en el mismo esquinazo donde empieza General Ricardos. A la derecha pues es el colegio Santa Rita. Era un reformatorio. Luego en la guerra fue ahí estuvo el batallón del 1 de mayo, fue un centro de reclutamiento, y luego durante el franquismo fue cárcel. En el año 43 estos presos que veis ahí en la foto los tuvieron trabajando, por información que me pasó mi compañero Eugenio, en el barrio de Covillas. O sea, estuvieron haciendo la cárcel de Carabanchel. Entonces, cuando hacen la cárcel de Carabanchel, cierran Santa Rita como cárcel, ¿vale? Ya trasladan los presos políticos. Y esta fotografía, bueno, pues es una fotografía de los presos
pues con la visita de los familiares allí. Y con esto, pues damos por muy por finalizada ya la... bueno, espera un momento, sí, tengo más cosas, pero bueno, me faltan todos los planos. Aquí está algo terminado. Pero bueno, ahora, a ver. Es que os quería poner unos planos de cómo, porque sobre todo es el trabajo de Antonio. Ya ni me acordaba, vale, qué desastre. Disculpad, ¿vale? Es que se me van las cosas de la cabeza. Bueno, vamos a ver aquí. Plano de Madrid. Quisiera yo que se me marchase el 10% de las cosas que se te quitan de la cabeza. Bueno, fijaros el trabajo de Antonio, qué pasada. El plano que hay debajo de Facundo Cañada, ¿no? De 1900. Y cómo establece aquí arriba la calle El Toboso. Hay una fotografía que sale un parapeto con la calle El Toboso, que lo veis aquí a la mano derecha. Y luego el cine ideal, que era donde tenía el puesto de mando el comandante Mena, ¿vale? Vale. Aquí. Trinchera de terror. Esto es el mapa de la primera línea de resistencia del ejército republicano. Veis que es la calle Plaza Pérez, ¿vale? Y ¿dónde estaba el cine ideal? ¿Ves? Exactamente lo mismo. Y aquí, con la fotografía de ella ya con las cosas localizadas, ¿ves? La fotografía de ella ha puesto que es de 1943 y luego aquí con el Google Maps, ¿ves qué trabajo hace este hombre, ¿no? Es impresionante, ¿vale? Es impresionante. Luego, a ver. Bueno. A ver si así se ve bien. Bueno, veis más o menos cómo queda la línea. Bueno, él ha establecido sobre este mapa cómo queda la línea en los puntos. El punto, a ver si puedo pasar el ratón. La parte superior es la zona del barrio Lucero, ¿vale? Desde el Paseo Extremadura va bajando, veis los puntos que hay, unos puntos azules son los fortines del Cerro de la Mica, yo no sé si veis bien el color. Luego va una línea verde que es una línea antitanque, es decir, ahí no hubo ni fortines ni línea antitanque, que termina en el Cerro Almodóvar, donde está el hospital militar. Luego sigue bajando por el barrio del Blandón, que es donde está el camino, el antiguo camino de la Laguna, la calle de la Laguna, todo eso bajando por la calle a mano izquierda. Hay una mueca aquí, que mañana lo vamos a hacer curioso, de varias manzanas de casas que siempre fueron republicanas, nunca las pudo conquistar el ejército franquista, de este barrio, del barrio de Blandón. Luego seguimos, todo este es el barrio del Tercio, que sale hasta General Ricardos, ¿vale? Aquí se establece la primera línea de resistencia. Este mapa ya es desde finales del 38 al final de la guerra, ¿vale? ¿Cómo quedan la línea? Luego veis que pasamos por la calle La Oca, seguimos por el barrio del Progreso, me parece que es esto, hacia la Plaza Elíptica. La Plaza Elíptica queda del lado republicano y luego pues la carretera de Andalucía, veis, hacia Villaverde. Cómo queda
es el mapa que está a la derecha traspasado pues al mapa, vamos a ver debajo, es lo mismo, ¿vale? Transportado. Esta entonces es un artista, vamos a ver, este es el, no sé si lo hemos puesto, sí, este es el que hemos puesto. Sí. Si veis que me repito, me lo estoy, ¿vale? No os cortéis. Bueno, veis, a la izquierda, el hospital militar, cómo estaba antiguamente, ¿no? Este mapa, aquí lo que ha hecho Antonio, que esto lo tenía que explicar él, que es el que más se ha, vamos, el que lo ha trabajado. El Blandón es la zona que está bajando por la línea esta de ferrocarril, que es la línea del ferrocarril de San Martín de Iglesias, que pasaba por la calle La Oca. Esto es el hospital militar, la calle Blandón. ¿Veis estas manzanas que hay aquí, bajando la calle La Oca a mano izquierda? La primera línea de resistencia franquista, ¿veis cómo queda bajando a mano derecha? Es decir, estas casas realmente no van a quedar en manos republicanas porque van a quedar enteras de nadie. Luego, siguiendo, ya veréis mañana cuando vayamos andando, que vamos a ir por aquí, por todos estos cerros, como el ejército franquista, acostumbrado a los combates en África, ellos tenían la táctica de ocupar siempre los cerretes que había, los puntos más elevados, para establecer los... Para mirar mejor. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, esto es el mismo, ¿vale? Esto es trabajo con el mismo plano, ¿de acuerdo? Para que veáis que tenemos un artista que, vamos, que es impresionante. A ver, esperad un segundito. Ya estamos terminando, ¿vale? No fluye, ¿vale? Solamente ya, pues, seleccionaron unos poquitos libros. Hay mucha gente aquí que le gusta leer mucho. Pues mira, esta novela de Salvador García Pruneda se llama La encrucijada de Carabanchel. Entonces habla de... Vamos, la trama finaliza justamente con la toma del cuartel de la montaña, ¿vale? Es bastante entretenido, ¿vale? Es recomendable. Estos libros que os voy a decir se compran de segunda mano, en librerías de segunda mano, y suelen ser baratos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver, este es el libro que recomiendo yo para los vecinos de Carabanchel, que es El asalto a la ciudad. Gregorio Gallego era el presidente del Ateneo Libertario del Puente de Toledo. Entonces, el tío conoce la barriada antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Entonces, esta novela es, ya digo, en la librería de segunda mano, y narra, o sea, el primer capítulo, por ejemplo, es cómo queda esta zona después de la guerra, que hay en los pueblos estos de Carabanchel, quedan en cada uno un par de falangistas que son dos matones, pues que se dedican a asustar a la gente, y en fin, no os cuento más para que lo leáis. Y luego habla pues las peripecias de una familia y durante la guerra, ¿vale? Una familia que no se quieren ir de aquí, de su hogar, que no se quieren ir de aquí. Y de hecho, o sea, hasta que ya no tienen más remedio que por los efectos que podían ocasionarle, pues por desplazarse. Gregorio Gallego, este libro es imprescindible. Madrid, corazón que se desangra, ¿vale? Este es de pago, ¿vale? Este no es, vamos, si podéis encontrar de segunda mano, pero este libro es nuevo, ¿vale? Lo han publicado no hace mucho tiempo las ediciones libertarias, y narra también lo que pasó en Madrid, en concreto durante esos días, y como él controlaba toda esta barriada, pues bueno, pues realmente merece la pena. Este es el libro de Lister, el que Memorias de un luchador, que también merece la pena. Este es el que habla de estos combates cuerpo a cuerpo, casa por casa, ¿vale?
y era el que defendía pues la zona de Vallecas, Usera, Legazpi, etcétera, ¿no? Otro también imprescindible, este también hay que comprarle de segunda mano, Mikhail Kolsov, el diario de la Guerra de España. Es un diario que este hombre, Mikhail Kolsov, era un periodista del diario Pravda, que posiblemente fuese agente de Stalin, ¿vale? No lo sabemos, pero eso es lo que dicen malas lenguas. Este hombre, cuando terminó la guerra y fue a su país, Stalin se lo cargó, ¿vale? O sea, pero todas las referencias que hace de Madrid, vamos, son fundamentales. Como describe Madrid, los bombardeos y, por ejemplo, el primer bombardeo de Madrid del 28 de agosto, lo sabemos básicamente porque él lo describe en su diario, ¿vale? Y luego tenemos al amigo Cipriano Mera, ¿no? Con el libro este de guerra y de un miliciano, ¿vale? Este también es fundamental porque es el que lo vivió durante esas fechas. Incluso llegó a vivir, sabéis, el final de la guerra con Segismundo Casado. Sabéis, ¿no? Que todo, o sea, Madrid no se rindió. Madrid fue entregada por un golpe de estado de Segismundo Casado, ¿vale? Pero Madrid no se rindió. Ya, fin, vale, hala. Preguntas y respuestas. Pues supongo que habrá preguntas que hacer o comentarios, si queréis. Vamos a ver, podéis preguntar lo que queráis, porque hay 3 o 4 personas ahí que saben, bueno, que me dan 100 vueltas a mí, saben mucho más que yo. O sea, que podéis preguntar lo que queráis. Sí. Algunos sabrán, seguramente, estuvo en la parte de enlace, igualmente en la biblioteca, ahí estuvo mucho tiempo, la cuidaron bastante, sí, como a todas. Sí. Lo llevaba un matrimonio muy fuerte en casa. ¿Lo sabías, no? Sí. Y luego pongo a tu disposición, que a lo mejor lo tienes, tengo yo el plano, el claro, de todos los bombardeos de Madrid, no le caiga la cosa. Sí, eso lo tengo. Sí. Pues muchas gracias por la colaboración. Es enorme. Pero sí. Nada, eso es lo que quería comentarte. He conocido a la familia de Rosario, de contar todas ellas. Claro. Menudo tuvieron que pasar. Una latita de leche condensada al día, sí, de agua, para asearse y para beber. Necesitaban estos tipos de frutas a las citas. Sí. El matrimonio que vivía a la casa. Aquí va, o sea, la biblioteca actualmente necesita. Sí, sí. Nada. Vale, muchas gracias. Oye, que tenéis todos los números de la revista nuestra, los hemos traído por si es a precio económico, a precio muy módico, ¿vale? Y los hay, o sea, por ejemplo, lo de los niños de Lavapiés está en la revista de Madrid Bombardeado. Ah, sí, eso me interesa. ¿Más preguntas? Venga. Hablamos de bombardeos, pero vamos un poquito a distinguir los de artillería y los de la aviación, ¿no? Sí. En la Casa Campo pusieron muchas piezas de artillería, pero no era su proyecto y pues, se demandaron las necesidades. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. La aviación, el grueso del bombardeo de la aviación es el mes de noviembre y luego un poco posterior. O sea, es más ligero que el de la artillería. La artillería, las piezas que tienen disparando Madrid están en el Cerro de los Ángeles, que entonces vamos al Cerro Rojo, aquí en la Peseta, donde está el asilo de San José, y en Retamares. Ahí tenían las piezas del 15 y medio, que eran las que llegaban a Madrid y con las que podían hacer el blanco en la Telefónica y en edificios que ellos pensaban que eran importantes. Pero el resto, seguía teniendo piezas, o sea, las columnas, por ejemplo, la columna de Barrón llevaba una pieza pequeña siempre, a donde iban, una pieza de 75 siempre la llevaban a todos los sitios, o sea, cada columna. Sí, desde el Cerro Barabitas. Sí.
Además, Una pregunta para mañana para la ruta, ¿vamos a pasar por el cementerio británico? no. Es que justo en el muro de la fachada principal, más un factor de Ya, pues podemos pasar. Lo valoro, a ver. No está muy... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al hacer la ruta, los cementerios son fundamentales porque fue la línea de defensa. Pero si salimos de aquí a las 10, llegamos entre las 1:30 y las 2 a Maqueda. Entonces, yo pensaba meterme por el cementerio británico, pero cuando estuve mirando las casas bajas que rodean el cementerio británico, ninguna es de la guerra, o sea, son todas, he mirado una por una en el catastro y son todas de después de la guerra. En el muro del cementerio hay un montón de factores. Sí, ya, vale. Bueno, pues si acaso tú vas a venir mañana, pues si acaso mañana lo valoramos, ¿vale? Yo por mí encantado, ¿vale? Pero teniendo en cuenta eso de que no tener a la gente hasta las 4 de la tarde. A ver, más preguntas. Sí, yo tengo una duda sobre el Legazpi. Sí. O sea, yo tenía entendido que sí, que los franquistas llegaron, pero con una batalla de caballería que fue un poco una cosa que llegaron, pero por los pelos. Sí, exactamente fue así, sí. Sí, ¿no? Fue una cosa Sí. muy... Sí, pero vamos, lo intentaron. Sí, no, intentaron. Lo intentaron, claro. Pero no lo consiguieron. Ellos, en todo este sector, no consiguieron llegar al río. Daros cuenta que el problema que tenían ellos, el río era un foso. Y de pasarlo lo tenían que pasar por los puentes, no podían. Entonces los puentes estaban minados. Estaban minados, pero en el momento que intentaran pasar... O sea, digamos que la fortificación que tenía la República al otro lado del río era tan imponente, bueno, que de hecho... estos de Barro, por aquí por General Ricardo, tuvieron que dar marcha atrás porque, vamos, caían como moscas. Es que las declaraciones que hacen de los combates, además, Barrón y Tella dicen que además los soldados que morían de los legionarios y los moros de los tabores regulares eran la vanguardia, eran los mejores soldados que tenían, los profesionales. Los profesionales. Y caían como moscas. Entonces tuvieron que venirse casi hasta Oporto. O sea, no pudieron llegar. Entonces, claro, tuvieron que buscar un punto donde pudiesen vadear el río, que era por encima del puente de los franceses. Por ahí sí. Un fallo que tuvieron, que los dejaron pasar, pues luego al final no fueron capaces de retomar todo eso, claro. Y eso que lo intentaron, ¿sabes? Pero desgraciadamente lo pudieron. Pero sí que intentaron. O sea, no es que intentaran pasar por la Legazpi, por el puente de Toledo, si hubiesen podido ver, hubiesen pasado. Lo que pasa es que en General Ricardo, vamos, caían como moscas. ¿Más preguntas? Allí en Usera, donde yo vivo, actualmente, hay una calle que se llama Cerro Blanco y arriba María Novedad, que son dos cerros. Sí. Los separa la Ibarra. Yo he hablado con unos abuelitos del barrio de 98 años. Sí. El Cerro Blanco era de los fascistas. Exactamente. En esta ambulatoria, María Novedad era de los republicanos. De republicanos, claro. Es que en Rafael Ibarra dividía el frente. Exactamente, había Sí. trinchera. Pero hicieron los edificios, Sí. en algunas casas, las más antiguas, que encontraban esqueletos. Sí, claro. En la trinchera muertos. Sí. Eso no lo parece. Sí, eso es verdad. En un lado los fascistas, en otro Es que había puntos que el frente se los separaba una calle. O sea, por ejemplo, si conocéis la ciudad universitaria, la facultad de odontología y la escuela de agrónomos, que nos separa la avenida Complutense, que es una calle, pues a un lado estaban los republicanos y al otro lado estaban los franquistas. Y estuvieron así toda la guerra. Rafael Ibarra y la trinchera. Eso es general. Sí. Porque ellos iban a juntar muy pequeños a Efectivamente. recoger De la línea que hemos visto en el plano es toda la que baja paralela a la carretera Andalucía a la derecha. Toda esa línea. A ver, más preguntas. He documentado que en las pequeñas hubo una batería, bueno, que trajeron creo que de Brunete, estaba yo buscando la lista que no la he encontrado. Sí. ¿Sabéis exactamente dónde estaba ubicada esa batería? Porque desde ahí estaba... ¿A dónde? En las pequeñas. Aquí en San José hubo una batería que trajeron del frente de Brunete para abrir este frente y bueno, de ahí... Nosotros, o sea, pero ¿quién la trajo? ¿Los republicanos o los...? No, el frente de guerra no, aquí los fascistas, que estuvieron bombardeando Pues es que intentando entrar por Carabanchel. Nosotros lo que tenemos documentado es que las piezas las pusieron donde están las en San José, pero las pequeñas no... Sí,
sí, que es la pequeña. La pequeña es el asilo del final. Sí, pues es ahí, es ahí. Desde ahí, el tema si tenéis realmente alguna información de dónde estaba el enclave de la batería, porque realmente ahí, desde ahí estaban... Vale, yo el sitio exacto tampoco te puedo decir, mira, pues estaban aquí. Pero vamos, tengo a Antonio, que Antonio se lo digo y en un pispán me lo averiguo dónde estaba la batería. Seguro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, venga, tenemos que ir a comer. Bueno, pues comentaros eso, que mañana a las 10 en el metro, estación de metro de Carabanchel, y deciros que ahí hay unos folletos en la barra, creo que fuera también de dos cosas. Bueno, uno sobre la cárcel de Carabanchel, que estamos en una pelea de que se haga un centro de memoria en la que fueron los centros de la cárcel de Carabanchel, y hay otro sobre la maestra Justa Freire, que estamos con la pelea también, la calle Maestra Justa Freire, hasta hace pocos meses, porque la han vuelto a poner el nombre de General Villar Astray. Es aquí donde la colonia de aviación. Entonces estamos en esa pelea, hay un folletito ahí que es ilustrativo de la maestra Justa Freire, hemos hablado del tema de enseñanza, es importante, y el día 13 de noviembre, es decir, el domingo de la semana que viene, el día 13, vamos a hacer una actividad sobre las misiones pedagógicas a las 11 de la mañana. ¿Perdón? Perdón, sábado 13. Perdón, efectivamente. El sábado 13 a las 11 de la mañana en Metro de Aluche, y vamos a hacer un pequeño recorrido recordando y rememorando las misiones pedagógicas, como acto reivindicativo también, para que vuelvan a poner el nombre de maestra Justa Freire, que quiten al general este golpista y asesino de Villar Astray. Entonces, que nos pida ahí, hay folletos y mañana nos vemos. Si hay alguna cosa más.